circuito de fase cerrada PLL se usa en forma extensa dentro de las comunicaciones electrónicas para realizar la modulación, demodulación, generación de frecuencias y para la síntesis de frecuencias. Los PLL se utilizan tanto en transmisores como en receptores, con modulaciones analógicas y digitales. Con los transmisores de pulsos digitales, esencialmente un PLL es un sistema de control de retroalimentación de circuito cerrado. El circuito básico PLL está compuesto por 4 bloques principales. Los bloques son comparador de fase, filtro pasabajas, amplificador de baja ganancia y oscilador controlado por voltaje VCO. A continuación vamos a explicar los bloques del circuito PLL, empezando con el comparador de fase. Un comparador de fase, que algunas veces se llama detector de fase, es un dispositivo no lineal con 2 señales de entrada, una frecuencia generada externamente y la frecuencia de salida del VCO. La salida de un comparador de fase es el producto de las 2 señales de las frecuencias F1 y F0. Por lo tanto, contiene sus frecuencias de suma y de diferencia. Filtro pasabajo. Un filtro pasabajo corresponde a un filtro caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Oscilador de voltaje controlado. Un oscilador de voltaje controlado, VCO, es un oscilador, más específicamente un multivibrador, operando libremente, con una frecuencia de oscilación estable que depende de un voltaje de polarización externo. El VCO opera a un conjunto de frecuencias determinadas, llamada frecuencia natural u operando sin limitaciones, la cual se instala por medio de un resistor externo y un capacitor. Rango de bloqueo. El rango de bloqueo se define como el rango de frecuencias que se encuentra en la vecindad de la frecuencia natural del VCO, sobre el cual el PLL puede mantener un bloqueo con una señal de entrada. En la figura se muestra que la frecuencia más baja que el PLL rastreará se llama el límite inferior de bloqueo, y la frecuencia más alta que el PLL rastreará se llama límite inferior de bloqueo. El rango de bloqueo depende de las funciones de transferencia, ganancias, el comparador de fase, del amplificador de ganancia y del VCO. Rango de captura. El rango de captura se define como la banda de frecuencia de la vecindad de FN, donde el PLL puede establecer o adquirir bloqueo de enlace con una señal de entrada. A continuación observaremos el datasheet del LM565, el cual es el circuito integrado que utilizamos para montar el laboratorio. Podemos observar que el LM565 es una compuerta que tiene 14 pines. Y lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia natural. La frecuencia natural, como podemos observar, está dada por 0.3 sobre R0 por C sub 0, los cuales son la resistencia del VCO y el condensador del VCO. Al hacer los cálculos, el condensador es de 0.001 microfaradios y una resistencia de 4.7 kiloohms. Al reemplazar esto, nos da una frecuencia natural de 63.82 kiloohms. Bueno, este es el circuito propuesto en clase para desarrollar el siguiente laboratorio. Como podemos observar, encontramos un generador, una fuente, un osciloscopio y aquí vemos el montaje del circuito propuesto. Observamos que también hay multímetros, las ondas del osciloscopio y pues básicamente se compone del PLL 565, condensadores de los siguientes valores: 2,2 nanofaradios, 0,1 microfaradios, 10 microfaradios, 0,001 microfaradios, resistores de 680 ohmios, 820, 2,2 kiloohmios, 2,3 kiloohmios, 4,7 kiloohmios, 10 kiloohmios y 33 kiloohmios. A continuación, aplicamos un voltaje de más menos 7 voltios DC al circuito.
con eso poder alimentarlo de tierra menos BCC y más BCC. A continuación podemos observar la señal del BCO running, la frecuencia natural, y vamos a observar el voltaje que nos da entre el pin 6 y 7. Podemos observar que nos da entre 2,5 milivoltios. Ahora medimos la frecuencia entre periodo de la señal y podemos observar que es la misma frecuencia calculada del BCO. Aplicamos una amplitud de 0.5 voltios pico a pico y una frecuencia aproximadamente igual a la salida del BCO. Podemos observar que al mover la perilla de la frecuencia se ve el enganche y la captura de las dos señales. Al mirar la señal se tiene un desfase entre la señal del BCO de salida y el voltaje de entrada. También calculamos, al variar la frecuencia, el cambio del voltaje entre el punto TP3 y TP2 para con esto mirar la diferencia de voltaje que se forma al cambiar la frecuencia. A continuación, incrementamos la frecuencia original en un 5%, dándonos una frecuencia de 65,94 kHz y hallando la diferencia de fase entre los dos voltajes, el de entrada y el BCO. La diferencia de fase nos da un valor de 4 microsegundos. Acá aumentamos la frecuencia original en un 10%, dándonos una frecuencia de 69,08 kHz. Vamos a hallar la diferencia de fase entre el BCO y el voltaje de entrada, la cual da 3,2 microsegundos. Decrementando la frecuencia en un 5%, obtenemos que la frecuencia nos da 59,66 kHz, y obteniendo una diferencia de fase que nos da 5 microsegundos. Bueno, a continuación vamos a decrementar la frecuencia original en un 10%. Esta frecuencia nos da 56,52 kHz y obtenemos una diferencia de fase de 5,4 microsegundos. Para hallar el rango de enganche y captura debemos encontrar 4 frecuencias. Como primer paso tomamos un valor de entrada muy bajo en frecuencia del generador y empezamos a subir gradualmente hasta que capture la frecuencia. Seguimos grabando hasta que se desenganche y ya tomando el valor más alto hacemos el mismo proceso, pero esta vez tomamos una frecuencia alta hasta que disminuya y en este proceso se capture y se desenganche. El primer valor que encontramos es la frecuencia de captura, que es 58.8 kHz, con un voltaje a la entrada del detector de fase de 111.9 milivoltios. El segundo valor que encontramos es la frecuencia de enganche, que es de 94.8 kHz, con un voltaje a la entrada del detector de fase de 12.3 milivoltios. Al devolvernos, encontramos el tercer valor de frecuencia, que es la frecuencia de captura, que es de un valor de 65.8 kHz, con un voltaje a la entrada del detector de fase de 72.7 milivoltios. Y el último valor de frecuencia que encontramos es de la frecuencia de enganche, y este toma un valor de 29.8 kHz con un voltaje a la entrada del detector de fase de 14.3 milivoltios. Para observar la pendiente en el osciloscopio, procedemos a buscar el método XY. Con eso podemos ver una pendiente descendiente. Acá observamos el comportamiento de la señal.
Si se aplica una señal de entrada al sistema, el comparador de fase compara la fase y la frecuencia de señal de entrada con la frecuencia natural del VCO. Genera un voltaje de error que está relacionado con la diferencia de fase y la frecuencia de las dos señales. Como podemos ver, existen 4 frecuencias, las cuales 2 son de enganche y 2 de captura, y esto demuestra el funcionamiento del PLL, en el que la frecuencia de entrada, cuando es suficientemente cercana a la frecuencia natural del VCO, la naturaleza retroalimentadora del PLL hace que sincronice el VCO o cierra a la señal que está entrando. En conclusión, un circuito PLL dinámico y estático muestra una variación de frecuencia incrementándose y decrementándose, dependiendo del rango de enganche y desenganche de frecuencia natural, el cual al graficar voltaje versus frecuencia se obtiene una variación lineal.